Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarles desde la Ciudad de México. Yo soy José Carlos Gutiérrez eh, y aquí en My América Latina, en un nuevo seminario web que tenemos. Es el tercero que tenemos en español. Es la primera vez que se planean tantos seminarios web en español, uno tras otro. Para los que sea la primera vez que se conecten, tenemos el grupo de Facebook América Latina de My, en donde muchos de ustedes opinaron sobre los temas de estos seminarios. Y bueno, pues el día de hoy tenemos eh, un invitado, Jensi Severino, desde República Dominicana, con el tema Verdad en el País de las Maravillas, cómo escribir literatura fantástica con cosmovisión cristiana. Vamos a ver cosas muy interesantes. Jensi Severino es autor de novelas como Ciudadano de Otro Mundo y La Puerta al Final de la Decepción, el viaje de Esteban Fuentes. Esta última es una alegoría fantástica de aventuras. Él es egresado del Instituto Bíblico Palabra de Vida en Buenos Aires, Argentina, y matriculado actualmente en el Seminario Reformado Latinoamericano. Es uno de los pastores de la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad en República Dominicana. Imparte clases básicas de guión y diseño gráfico a estudiantes de secundaria, mención multimedia. Entonces, sin más preámbulo, les dejo con Jensi. Adelante. Bien, buenas tardes y damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir con ustedes a través de este webinar de My América Latina. Muchas gracias, José Carlos, por la presentación también. Y como José Carlos mencionaba, gracias a Dios tengo dos novelas publicadas. La primera es una novela de corte realista que presenta situaciones comunes en mi país y en toda Latinoamérica, creo, desde una perspectiva bíblica, la historia de un sicario y de una maestra de una escuela rural, Ciudadano de Otro Mundo. Pueden encontrarla en Amazon, solamente en ebook. En Amazon está en ebook porque fue publicada por una editorial local y en Amazon está solamente en versión electrónica. Sin embargo, mi segunda novela, que es, como decía José Carlos, una alegoría fantástica de aventuras llamada La Puerta al Final de la Decepción, el viaje de Esteban Fuentes. Esa sí la podemos encontrar en Amazon tanto en digital como en físico. Y actualmente estoy en la escritura de una tercera novela, que es una especie de continuación de La Puerta al Final de la Decepción, llamada Eterno Amanecer, el legado de Esteban Fuentes. Y tengo también otra obra publicada, gracias a Dios, es un ebook de vida cristiana y llamado Piedad Cotidiana. Salió ahora recientemente en marzo. Es un ebook bastante breve, que tiene que ver con una exposición y aplicación de 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y tiene que ver con glorificar a Dios en los asuntos comunes del diario vivir. Pero hoy voy a hablar de, como dice el tema, verdad en el país de las maravillas, cómo escribir literatura fantástica con una cosmovisión cristiana. Vamos entonces a iniciar nuestro tiempo. Voy a estar compartiendo pantalla. Bien. Un momento.
Ok, ¿sí puede ser mi hermano poner la pantalla? Sí, voy ahora. Ok. En lo que Jensi pone la pantalla, les recuerdo que tenemos un espacio de preguntas y respuestas al final de la presentación. Pueden irlas anotando en la sección de Q y A de la aplicación. Ok, ahora sí. Bien, ¿verdad en el país de las maravillas? Como es literatura fantástica con una cosmovisión cristiana. Y quiero iniciar haciendo un resumen de lo que es el contenido. Voy a estar hablando en primer lugar de literatura ficticia y la comunicación de la verdad, luego de presentar algunas definiciones de algunos conceptos, literatura fantástica y comunicación de la verdad, el perfil del escritor cristiano de literatura fantástica y concluyendo con lo que es el proceso de escritura. Probablemente, digamos, ahí es que yo quiero llegar, al proceso de escritura. Pero estos 4 puntos anteriores son como si fueran pilares para edificar algo sobre ellos. Y la idea es que sirvan como 4 pilares sobre lo cual vamos a sostener este punto final, que es el proceso de escritura, que es realmente el cómo escribir literatura fantástica con una cosmovisión cristiana. Bueno, comenzamos con la definición de conceptos. Y el primer concepto que vamos a definir es literatura fantástica. Porque si hemos de hablar de literatura fantástica con una cosmovisión cristiana, tenemos que entender qué es literatura fantástica. Y probablemente para algunos sea recordar o simplemente yo repetir este concepto, pero es bueno que comencemos por ahí. Y existen ciertas controversias con relación a lo que es realmente la literatura fantástica. Hay diversas opiniones hasta dónde llega o qué es lo que entra debajo de esa sombrilla. Sin embargo, lo voy a utilizar de la manera más general posible y me voy a referir a aquella literatura donde intervienen ya sea personajes, lugares, situaciones que se alejan de lo real y son posibles solamente a causa de la imaginación del autor. Pongo algunos ejemplos, como portales que transportan a otros mundos, animales parlantes, animales que hablan, criaturas inexistentes como duendes, elfos y ese tipo de cosas, ambientes surrealistas y sucesos inexplicables y otras cosas más que podríamos entrar dentro de lo que es lo fantástico. Fantástico es aquello que es irreal, que solo puede existir en la imaginación y solo puede ser producido por la imaginación del autor. Por eso decidí optar por esta definición más amplia, aunque algunos, como vamos a ver ahora, le llaman literatura fantástica a un tipo específico de literatura con elementos fantásticos. Perdón. Las siguientes obras que le voy a poner allí como ejemplo son obras de la literatura universal, no necesariamente cristiana, aunque son muy diferentes, ellas entran dentro de esta definición más amplia que hemos presentado. Por ejemplo, 100 años de soledad, una obra muy conocida aquí en Latinoamérica y en el mundo realmente, de Gabriel García Márquez, que entraría dentro de lo que es el realismo maravilloso, esa corriente que fue muy popular en el siglo XX en Latinoamérica, popularizada por personas precisamente como él, o como Isabel Allende, o Juan Rulfo de México. También El Señor de los Anillos de Tolkien, que ya eso es lo que generalmente conocemos como literatura fantástica, que sería la épica fantástica, esas historias de guerreros, caballeros, dragones y ese tipo de cosas, batallas épicas. Y también podríamos incluir una obra que algunos probablemente dirían no, pero esa no entraría allí, una obra como Rebelión en la Granja de John Orwell. Precisamente llegó a un premio que es para literatura fantástica y de ciencia ficción, los premios Hugo, un premio ya después de muchos años de haber sido publicado, claro, llegó a recibir ese premio. Y entraría dentro de lo que es una fábula satírica, es una crítica social
y política, pero utiliza como personajes animales que hablan y que se rebelan y que toman decisiones y que actúan como humanos. Por eso que ya entraría también dentro de lo fantástico, por ser un ambiente totalmente imaginario. ¿A qué nos referimos visión cristiana? Porque es literatura fantástica, pero con una cosmovisión cristiana. Y la cosmovisión cristiana es esa visión del mundo que parte de las verdades del cristianismo para interpretar la realidad e interactuar con ella. Una cosmovisión es la forma en que yo veo el mundo, la forma en que yo veo la vida. Es como los lentes. Te pones unos lentes oscuros y ves todo oscuro. Y a través de esos lentes tú ves toda la realidad. Para ti está oscuro, pero no está oscuro realmente, es que tú tienes unos lentes oscuros. Bueno, la cosmovisión son como lentes. Y cada ser humano tiene una forma de ver la vida, unos lentes que se pone allí, y a través de esos lentes ve la realidad. Y bueno, el cristianismo tiene su cosmovisión y parte de lo que la Biblia presenta. Y así que se tiene que ver con la visión del mundo que parte de las verdades del cristianismo se enseñadas en la Biblia para interpretar la realidad e interactuar con ella de acuerdo a la verdad de la Biblia. Por eso hablamos de verdad en el país de las maravillas, porque estamos hablando de una literatura fantástica, pero con una cosmovisión verdadera, una cosmovisión cristiana. Ahora, me detengo aquí un poco al tema de la cosmovisión para que de allí entonces partamos a todo lo que tiene que ver con la literatura fantástica. Y es que la cosmovisión cristiana ve la vida a través de ciertos puntos de la historia bíblica, los cuales responden a preguntas esenciales de la existencia, preguntas que no se las hace un cristiano simplemente, se lo hace todo ser humano como parte de su interacción con la realidad. El primer punto sería la creación, lo primero que vemos en la escritura. Y eso responde a la pregunta que se hace todo ser humano, ¿de dónde venimos? El mundo te va a decir, la sociedad, que venimos del azar o por casualidad. Bueno, la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa es la verdad. El segundo punto es la providencia. ¿Quién gobierna la historia? Te va a decir la sociedad, bueno, como nadie nos creó, entonces esto es como un gran barco a la deriva, el universo es un gran barco a la deriva, sin rumbo, sin esperanza. Pero la cosmovisión bíblica te va a decir que la historia es gobernada por Dios. Si esto es un gran barco, hay un gran Dios soberano, misericordioso, bueno y sabio que va guiando el barco. La caída es el otro punto y responde la pregunta, ¿qué está mal en el mundo? El mundo te va a decir cualquier cosa está mal, pero no el pecado. No te va a hablar del pecado del hombre, de la maldad que hay en el ser humano, no. La Biblia te va a responder por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La ley es el otro punto. ¿Quién define lo bueno y el malo? Y lo malo, perdón. Como no hay Dios, entonces el bien y el mal, según el mundo, lo define cada persona. Cada uno define qué es lo bueno y qué es lo malo. La Biblia te dice que lo define Dios y lo muestra a través de sus mandamientos. El otro punto es la redención y responde a la pregunta, ¿cuál es la solución al problema del mundo? El ser humano te va a decir 1000 cosas. La Biblia te dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios, el Dios bondadoso de la Biblia, envió a su Hijo para morir en la cruz por los pecadores y entonces a través de la fe en él el ser humano tiene vida eterna y esa es la solución al gran problema del mundo. El juicio es el otro punto que responde a la pregunta ¿qué sucederá con el mal? O sea, ¿qué va a suceder con el mal en el mundo? Y bueno, no va a suceder nada, no hay que rendirle cuenta a nadie. Pero si Dios existe y existe porque la Biblia así lo presenta, hay un juicio. Está establecido para los hombres que mueran y después hay un juicio. Y Dios ha establecido un día, dice Pablo, donde va a juzgar el mundo con justicia. Y en último lugar, el punto de la renovación. ¿Cuál es la esperanza del mundo? No hay esperanza si esto es un gran barco a la deriva. Pero si hay un Dios bueno y soberano gobernando la historia, dice la Biblia que nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, esos puntos nos dan un marco a través del cual vamos a ver toda la realidad y vamos a interpretar todo a través de eso. Y eso es lo que nos va a dar el marco para escribir literatura fantástica entonces con una cosmovisión cristiana.
La literatura fantástica, como dice, no es que presenta todos esos puntos, o sea, no es que tú agarras una novela o un cuento, relato fantástico escrito por un cristiano, sí o sí presentar todos esos puntos, no, sino que presenta uno de esos puntos, unas de esos puntos, su historia, y no necesariamente lo presenta de la misma forma. O sea, puede hacerlo de diversas maneras. Por ejemplo, lo puede presentar de manera explícita, que es lo que comúnmente conocemos, y es la forma en que generalmente lo presento en mis historias, de una forma explícita, donde los personajes y conversan acerca de esos temas en medio de la historia. No de manera forzada, sino como parte natural de la historia, como los seres humanos conversamos acerca de religión, de filosofía, de creencias, de la Biblia, cómo se conversa en el día a día. Bueno, los personajes en este tipo de literatura conversan de esos temas. Eso está de forma explícita. También está de manera implícita. Es cuando estos son evidentes en la historia, aunque se dice poco o nada de ellos de manera directa. Voy a poner un ejemplo bíblico de una historia real, no ficticia, pero que nos puede dar una idea. El libro de Esther. Si nosotros vemos una de esas verdades que presenta el libro de Esther es la providencia. ¿Quién gobierna la historia? Dice Dios gobierna la historia. Sin embargo, el libro de Esther no menciona a Dios, pero está ahí. Su mano invisible se ve en toda la historia. Está de manera implícita la verdad de la providencia, aunque los personajes no es que discuten sobre la providencia. Y también se presenta a veces de manera figurada. Estos temas son presentados por medio de personajes, eventos y lugares simbólicos. Un ejemplo de esto, y en literatura fantástica específicamente, son las crónicas de Narnia. De manera figurada, vemos ciertos personajes y eventos que nos apuntan a realidades bíblicas de la cosmovisión cristiana a través de figuras o símbolos, si podemos ver así. Voy a dar un ejemplo precisamente con las crónicas de Narnia para que veamos que no tienen que estar todos los puntos presentes, ya sea de forma explícita, implícita o figurada, sino que un punto de la cosmovisión cristiana puede estar presente en una historia y estar transmitiendo la cosmovisión cristiana. Por ejemplo, el libro El sobrino del mago de las crónicas de Narnia presenta en un momento cuando Aslan está creando a través de su voz Narnia. ¿Y qué nos recuerda eso? La creación. Pero tú vas a otro libro, como El caballo y el muchacho, y tú ves cómo el protagonista, todo el camino, ha sido cuidado por Aslan, y aún en momentos cuando él pensó que le querían hacer daño, era Aslan cuidándole, y entonces, al final, eso nos recuerda lo que es la providencia de Dios. Una de las verdades, la providencia. Y eso tú lo descubres al final, cuando tú ves, cuando él se encuentra con Aslan, que tú dices, wow, ahí está la verdad acerca de la providencia. O, por ejemplo, en la más conocida, El león, la bruja y el ropero, cuando Aslan, un personaje, uno de los niños, traiciona a los demás y es acusado por la bruja blanca y va a ser condenado, y Aslan entonces se presenta para morir en su lugar. Él muere en su lugar, lo libera de la muerte, pero además resucita para vencer. Y eso obviamente nos recuerda a la redención. Fíjate cómo en cada una de esas novelas que he mencionado se resalta una de las verdades de la cosmovisión cristiana. No es que en todas están cada una de ellas presentes, aunque sí pueden estarlo. Lo que quiero mostrar con esto es que hay diversas formas de escribir literatura fantástica con una cosmovisión cristiana. Ahora, vamos a hablar un poco de las historias ficticias y la comunicación de la verdad. Y quiero hablar primero de la historia ficticia, porque primero tenemos que pensar en que la ficción incluye muchas formas de escribirla. Hay ficción histórica, hay ficción realista, y la ficción fantástica es la que nos corresponde en el día de hoy. Sin embargo, no toda ficción es fantástica. Por ejemplo, no es lo mismo yo decir que Josefina, una amiga llamada Josefina, fue a la tienda a comprar un vehículo. Eso puede ser ficción si esa Josefina no existe. Sin embargo, ¿cuándo pasa a ser fantasía? Cuando yo digo, a Josefina, le salieron alas y volando fue a la tienda. Bueno, ya ahí entonces pasó de ficción a fantasía.
Josefina no existe, por lo menos a Josefina a la que yo me refiero, es ficción. Pero si salió volando con alas, es fantasía. Entonces, quiero hablar primero de las historias ficticias en general, porque algunas personas consideran que la ficción es mentira, entonces no podemos hablar de transmitir a través de la ficción porque consideran que la ficción es mentira. Pero decía John Bunyan en su prólogo del Peregrino, ese libro tan conocido, El progreso del peregrino, es ficticio, ¿qué importa? Yo sostengo que algunos con ficciones y con frases oscuras, cual las mías, consiguieron hacer que la verdad resplandeciese con hermosos y fúlgidos destellos. Él describe eso en su prólogo porque en el momento que él escribe El peregrino, aunque hoy día todo creyente generalmente va a wow, es un buen libro, en ese momento no todos decían eso. Algunos decían, pero ese estilo tan extraño que él está utilizando para narrar esas historias tan ficticias para transmitir la verdad. Y entonces él tuvo que hacer un prólogo donde presentaba una especie de defensa al método que él está usando. Y esas palabras son parte de ese prólogo. La literatura ficticia, lo primero quiero que veamos, trata de asuntos verdaderos. Dice el pastor MacArthur, la ficción pura, hablando de las parábolas, no es del todo incompatible con nuestras ideas convencionales de la verdad, porque toda historia bien contada, en última instancia, presenta un asunto verdadero, o sea, manifiesta asunto, y el asunto de una se supone que es verdadero, o al verdad para la vida en algún nivel. Incluso la propia historia, presenta un escenario totalmente imaginario. Esa es la naturaleza misma de las parábolas. O sea, historias ficticias. Por ejemplo, Josefina fue al supermercado a comprar comida es un asunto verdadero. El ser humano compra comida. Y entonces, me está hablando de verdad, de una forma u otra. Y aún cuando ella sale volando a comprar comida, aunque es totalmente imaginario, pero volvemos a lo mismo, el ser humano compra comida. Solamente Josefina lo hizo volando con alas. Sin embargo, me está presentando un asunto verdadero, de una forma u otra. Por eso nos hablan de que de asuntos verdaderos, vemos una de amor, de esperanza, del bien y el mal, de justicia, de dolor, sufrimiento. Son asuntos verdaderos, aunque el escenario se imagina. Los conceptos bíblicos son ilustrados de manera vívida y emotiva por medio de historias ficticias. El doctor Leland Ryken, cuando a Jesús se le pidió una definición de prójimo, haciendo referencia a la parábola del buen samaritano, prójimo, y Jesús no va allí a dar una definición, sino de un hombre, y comienza un relato. Otro ejemplo romano, por ejemplo, se expone de forma, explica el concepto de justificación, de que el ser humano es declarado por Dios por pura gracia a través de la fe, por medio de Cristo. Sin embargo, cuando tú lees la parábola del fariseo del publicano en Lucas 18, lo que hace es ilustrarlo de forma vívida. Tú lees Romano y tú entiendes la justificación, pero cuando tú vas a la parábola el publicano y el fariseo, y tú ves allí a un hombre que parece justo, Dios diciendo gracias porque no soy como los otros hombres, pero es a uno que es el peor ser humano para la sociedad en ese momento. Dice allí, salió usted de Dios primero que el otro. Ahí dice, wow, maravilloso, pero a través de una historia que lo presenta de manera vívida y también las historias ficticias pueden con la maldad y llevarnos a valorar lo bueno. Dice Jonathan Rogers, un escritor precisamente de novelas fantásticas, de una saga de novelas fantásticas, él hace un análisis de conversación de Natán con David. La historia de Natán hizo toda gran ficción. Sacó a David de sí mismo y le dio un apoyo emocional a lo que es bueno y correcto. Natán no le dijo al rey nada que no supiera. David sabía que estaba mal matar y tomar a su esposa, pero se había construido un pequeño mundo de autojustificación, autoprotección y autocomplacencia que le permitía ignorar los hechos morales del asunto. La historia de Natán lo sacó de ese mundo y le permitió ver cómo se veía desde afuera. O sea, David ve la historia del hombre que roba la oveja y él dice, ese tiene que pagar 4 veces. Y entonces Natán le dice, tú eres ese hombre. O sea,
la historia hizo que David saliera de sí mismo y viera las cosas de manera objetiva. Y dijera, pero eso está mal, como muchas veces estamos viendo una película y queremos que juzguen a alguien por algo que nosotros hacemos. En ese momento salimos y que lo agarren. Pero si somos nosotros, no queremos que nos agarren. Pero es porque en ese momento que estamos ante la ficción, nos volvemos más objetivos. Y entonces la historia ficticia puede confrontar nuestra maldad y llevarnos a valorar lo bueno, como un personaje de una novela que no conoce al Señor en la novela, en una novela que escribí, y alguien me preguntó, ¿y por qué esa persona no conoció al Señor al final de la novela? Pero quien me preguntó no conoce al Señor. Yo le hice la pregunta, entonces, ¿y por qué tú no lo has hecho? O sea, ¿por qué ella se dio cuenta que es lo que tenía que hacer el personaje? Bueno, ella tenía que hacerlo también. Ahora, vamos a hablar entonces ahora de lo fantástico. La literatura fantástica y comunicación de la verdad. La ficción está bien, dirían algunos, pero fantasía ya como que nos estamos pasando. Es bueno siempre ver con las escrituras y aún con la historia, ver que lo que hacemos, dónde está el sustento de lo que hacemos, porque como cristianos realmente queremos glorificar a Dios en todo cuanto hacemos. Y con mucha sinceridad, muchos podrían decir, bueno, pero dice Pablo en 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y es cierto, está diciendo que deseche las fábulas. Sin embargo, tenemos que saber que en este texto, Pablo no está hablando en contra de las historias fantásticas para comunicarla. Realmente Pablo no está hablando de literatura en sí, sino en contra del abandono de la verdad para confiar en lo fantástico. O sea, yo puedo desechar la ficción y decir, no, eso es fábula, pero al mismo tiempo yo creer mentiras. Entonces no estoy desechando las fábulas. Y entonces, aquí no estamos hablando de literatura en este texto, está hablando de no abandonar la verdad de la Biblia por ficciones, por poner mi confianza en ficciones. Pero estamos hablando no de engañar, sino de usar la literatura fantástica y ella presenta asuntos verdaderos, no para que la gente confíe en esas historias, sino para que la gente vea la verdad que hay detrás de esas historias. Pongo un ejemplo. A través de un relato sobre árboles del bosque, personalidad humana, Jotán confronta al pueblo por sus malas decisiones y pronuncia una maldición sobre Abimelech y los hombres de Siquem. Eso está en Jueces capítulo 9. Allí vemos a Jotán hablándonos de una historia que para nosotros parecería hasta infantil. Ese es un cuento de niños. Árboles del bosque escogiendo un rey. Pero eso no pasa. Eso es fantástico. Sale de lo real. Sin embargo, él lo utiliza para confrontar al pueblo. Otro ejemplo es que, aunque no estamos hablando propiamente de literatura fantástica en este punto, habla aclaración, pero sí los elementos que utiliza. Libros como Apocalipsis o Daniel están llenos de imágenes fantásticas que presentan verdades espirituales. Las verdades detrás de estas imágenes son, valga la repetición, verdades. Sin embargo, las imágenes que utiliza son fantásticas. Por ejemplo, una bestia de 7 cabezas que sube del mar y recibe el poder de un dragón rojo de 3 cabezas. Esa no es otra cosa que una figura fantástica que simboliza un sistema diabólico que es real. Sin embargo, la figura es fantástica. Un monstruo de 7 cabezas, como veríamos en cualquier película. Lo histórico es que Martín Lutero, por ejemplo, alguien que no vincularíamos con la ficción, el padre de la Reforma Protestante, tradujo varias de las fábulas de Esopo al alemán, fábulas que hablan de animales, que hablan con animales, porque creía que eran de gran utilidad para instruir moralmente a los jóvenes. Y estamos hablando de literatura que no es cristiana, Esopo no era cristiano. Por ejemplo, Lutero decía, es un resultado de la providencia de Dios que los escritos de Catón y Esopo hayan permanecido en las escuelas porque ambos son libros importantes. Catón contiene los dichos y preceptos más útiles, Esopo contiene las historias y decisiones más deliciosas. Las enseñanzas morales que se ofrecen a los jóvenes contribuirán mucho a su edificación. En resumen, junto a la Biblia, los escritos de Catón y Esopo son, en mi opinión, los mejores. Y por eso él tradujo fábulas de Esopo al alemán. Tenemos 2 ejemplos muy conocidos. John Bunyan creó situaciones fantásticas para representar el peregrinar del cristiano en este mundo. Estoy hablando del proceso del peregrino. Un ejemplo de esto es la batalla de Cristiano y Apolión. Es una batalla realmente fantástica. Sin embargo, representa la batalla del creyente, una batalla real. C.S. Lewis representó
realidades espirituales a través del mundo fantástico de Narnia. Ya presenté algunos ejemplos. Hay unos beneficios que podemos sacar tanto niños y jóvenes como adultos de la literatura fantástica con una composición cristiana. Por ejemplo, los niños y jóvenes, eso le introduce la lectura. Es una literatura atractiva para el niño, para el joven, y puede animarle a la lectura. Bueno, personalmente yo inicié mi lectura con literatura fantástica, con cuentos y cómics. Cuentos fantásticos y cómics, generalmente fantásticos, y eso me motivó a la lectura y no he salido de allí desde ese momento. También fomenta la creatividad. Tú te estás exponiendo a literatura cargada de imaginación, situaciones creadas por el autor, mundos creados por el autor, personajes creados por el autor, y que combinan ciertos elementos reales y fantásticos, y eso estimula la creatividad en el lector. Formación en valores eternos en tiempos de relativismo. Queramos o no, nuestros hijos y nuestros jóvenes se exponen a historias todos los días, a historias ficticias y fantásticas, en libros, lo que ama la lectura. La pregunta es, ¿qué valores transmiten esas historias? Pero una historia fantástica con una cosmovisión cristiana puede atrapar a ese joven, pero al mismo tiempo está llevándole a valores eternos, como presentaba Martín Lutero con las fábulas de Esopo. Preparación para la comprensión del evangelio, porque estas historias pueden introducirlo a conceptos como amor, gracia, bien y mal, justicia, perdón, esperanza y otros más. Por ejemplo, el concepto de perdón a mi niña, que es bien pequeña, la forma que he utilizado para enseñar esas historias con sus peluches y sus muñecos. Yo lo agarro y comienzo y hablo de una historia de un personaje que ofendió a otro, y ella va comprendiendo el perdón a través de esas historias. Y asimismo, estos conceptos básicos del evangelio pueden ser introducidos a niños y jóvenes a través de historias. Pero en los adultos, sí, adultos, porque Jotán contó esa historia fantástica a adultos. A los adultos estas historias pueden confrontarlos y motivarles, como por ejemplo esa fábula de Jotán y el progreso del peregrino, de cuánta motivación no ha sido a muchísimos cristianos en el mundo. También puede llevarlo a profundizar en conceptos bíblicos por medio de figuras y ejemplos, por lo mismo que decía hace un rato, de que esos conceptos abstractos pueden ser utilizados de forma figurada en esas historias, pero también puede ayudarnos a desarrollar los sentidos para interpretar textos bíblicos narrativos y figurados. La mayoría de cristianos generalmente leemos ensayos, y eso está bien, ensayos teológicos. Mi crecimiento espiritual en gran medida ha dependido de la lectura de ensayos teológicos, de muchos autores que amo, como John Piper, John MacArthur, R.C. Sproul, y esos libros me han edificado en gran manera. Sin embargo, la Biblia está escrita en diversos géneros literarios, y muchas veces, como toda nuestra lectura son ensayos, cuando entonces vamos a esos textos que son escritos en otros géneros, no sabemos cómo leerlos, y lo leemos como ensayos todos. Sin embargo, si estamos habituados a leer diversos tipos de literatura, cuando nos encontremos con diversos géneros en la Biblia, vamos a saber qué hacer con esos géneros, porque son géneros literarios. La Biblia es una obra de arte, aparte de que es la palabra de Dios, es una obra de arte literaria de principio a fin. Pero también puede introducirnos a conversaciones sobre la fe cristiana en el contexto secular. Muchas personas que no te leerían otra clase de libro, pero te leerían una novela fantástica, aunque tú le digas que es cristiana. Y me ha pasado, es mi experiencia, con personas que he podido conversar porque han leído mi libro, y son personas que ni siquiera hablan con cristianos. Una persona que tenía cierto aborrecimiento a los cristianos y en una ocasión me invitó a su casa a conversar porque leyó Ciudadanos de Otro Mundo. Y entonces eso permite que ciertas conversaciones puedan hacerse. Pero por último, y eso incluye a ambos, es una sana recreación. Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. La literatura fantástica es una sana recreación, tanto para niños como para jóvenes y adultos también. Ahora, el perfil del escritor cristiano de literatura fantástica. ¿Cómo es ese cristiano que escribe literatura fantástica? Es alguien que en primer lugar procura la gloria de Dios en todo aspecto de su vida, porque es literatura fantástica con una cosmovisión cristiana. Por ende, si pues coméis o bebéis o escribir literatura fantástica, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y entonces es una persona que entiende que Dios es el centro de su vida, y todo cuanto hace no puede hacerlo si no lo vincula con Dios.
es religiosidad. Él no lo ve así. Él entiende que es que Dios es el Señor de todo el universo. Y es el Señor de su vida. Glorificad a Dios en tu cuerpo y tu espíritu porque fuiste comprado por precio. Ese es el fundamento de ese punto. Posee una mentalidad bíblica, no conformada al mundo. ¿Por qué? Porque si va a escribir una literatura con una cosmovisión cristiana, pero él no tiene una cosmovisión cristiana, no va a lograr el objetivo. Y entonces esa persona es como dice Romanos 12:2, que renueva su entendimiento para que esos puntos que el mundo tiene diferente a la Biblia no sea así con él, sino que él ve la vida a través de la enseñanza de la Biblia. Pero también esa persona conoce su entorno y comprende la realidad social, moral y espiritual de su época. El que escribe literatura fantástica fácilmente es confundido con alguien que vive en otro mundo. Tiene la cabeza en el aire, mucha gente. Se vive soñando con personajes fantásticos y cosas así. No, esa persona escribe el relato fantástico, pero vive en el mundo real. Por ello, sus historias, como las de Jotán, hablan a la sociedad. Jotán habla de árboles fantásticos, de árboles parlantes que están escogiendo un rey. Sin embargo, confrontó la realidad de su tiempo. ¿Por qué? Porque él tenía los ojos abiertos al mundo que le rodeaba. Pero también esa persona conoce los principios básicos de la narración y de creación de personajes. Probablemente no vamos a decir todos, vamos a mencionar algunos de esos principios básicos mientras esté hablando del proceso de escritura. Sin embargo, debe conocerlo y es bueno que te expongas a talleres, precisamente Mike presentando estos seminarios web con el fin de capacitar y exponerte a talleres, exponerte a libros que hablen de literatura creativa para que tú conozcas esos principios básicos de la narración de cualquier historia, no necesariamente de literatura fantástica, pero también posee una gran imaginación, porque va a crear mundos fantásticos. Y entonces el proceso de escritura, donde queríamos, ¿verdad? La escritura, lo que voy a hacer es dar algunos consejos. No la gran fórmula, sino algunos consejos para que podamos desarrollarnos mientras escribimos una obra fantástica. Y esos consejos tienen que ver con aquellas cosas que estuve reflexionando mientras escribía La puerta final a la decepción, el viaje de Esteban Fuentes. En primer lugar, aunque otras historias pueden servirte de inspiración, procura ser creativo y evita producir la versión cristiana de una historia ya existente. Muchas veces los cristianos lo que hacemos es algo que vemos afuera y simplemente algo igual le ponemos a Cristo y ya es una obra. Sin embargo, lo mejor que podríamos hacer es ser creativos. Podemos tomar referencias, cosas que nos sirvan de inspiración. Dios ha dado toda buena dádiva y todo en perfecto decir de lo alto, ha dado capacidad de a muchas personas, creyentes y no creyentes, y podemos tomar como referencia muchas obras artísticas de diferentes ámbitos. Pero debemos ser creativos y no simplemente producir la versión cristiana de otra historia, porque así es que la van a tomar simplemente. Eso es tal cosa cristiano. Pero si tú le das su propia personalidad, aunque tú tomes elementos de esa historia, van a decir, esa es tal historia. No simplemente tal historia, pero en versión cristiana. En segundo lugar, utiliza tu entorno sociocultural como inspiración para el mundo imaginario que vas a crear. Y ahí doy una explicación. Las historias clásicas de espadas, princesas, castillos y dragones son hijas del contexto en que fueron escritas. Aprovecha la riqueza de tu propio entorno, aunque la mezcles con elementos tradicionales de la literatura fantástica. O sea, no estoy diciendo que esos elementos tradicionales no lo uses, pero tú tienes allí a tu alrededor cosas propias de tu entorno, de Latinoamérica, de República Dominicana, de México, Argentina, de otros países. Y bueno, esos elementos tú puedes incluirlo en tu historia de una u otra forma. Porque cuando esos autores escribieron historias de espadas, princesas y castillos, eso tenía que ver con su contexto y con su historia y con su realidad. Y bueno, aunque incluyas elementos como eso, mézclalo y toma elementos de tu ambiente. Por ejemplo, en mi novela La puerta final de la decepción, el viaje de Esteban Fuentes, pensé en crear una isla, un lugar, un mundo imaginario. Pensaba, bueno, Tolkien tiene la Tierra Media, Lewis tiene Narnia y otros tienen ciertos mundos imaginarios, la distancia, claro. Y dije, bueno, vamos a crear un mundo imaginario, pero esté basado en mi realidad. Vivo en una isla, República Dominicana, en el Caribe.
y entonces creé una pequeña isla, mucho más pequeña que mi país. Si leen la novela, no piensen que mi país es tan pequeño como, como se presenta Ritualia, por ejemplo, una de las islas de la novela. Sin embargo, tomé ciertos elementos de mi cultura y aún de la historia de mi país para formar este mundo. Otra cosa es que crees personajes humanos, aunque no lo sean. La idea es que las personas puedan identificarse con tus personajes. Tienen las luchas propias de un ser humano, las debilidades propias de un ser humano, los mismos sufrimientos, las mismas actitudes, reflejar el alma humana, aunque los personajes no lo sean. Como decía Juan Bosch, un autor dominicano, en las fábulas de Esopo, como en los cuentos de Rudyard Kipling, en los relatos infantiles de Andersen, como en la parábola de Oscar Wilde, animales, elementos y objetos tienen alma humana. Y eso es lo que hace que tú te identifiques aún con un objeto que hable en una historia, porque le diste una personalidad humana. Otra cosa es que va de la mano con lo anterior, es que cuente situaciones verosímiles, por más fantásticas que sean. O sea, que sean creíbles. Ha de ser convincente, creíble, dice Paula Arenas, una periodista y escritora. Es más, debe serlo hasta el punto que el lector se implique y olvide de que está leyendo ficción. No importa el tipo de historia que se narre, no importa si son marcianos o personas de carne y hueso, o tenedores que pelean con cuchillos, oigan eso, sea lo que sea, y quienes sean los protagonistas, se debe respetar siempre y en todo caso la verosimilitud. Y tú dirías, ¿cómo yo cuento una historia de tenedores que pelean con cuchillos de manera verosímil? Bueno, una forma es tú preguntarte, hacerte la siguiente pregunta. Si esa situación sucediera realmente, o esos seres existieran, ¿cómo sería? Pongo un ejemplo. Tú tienes un mundo donde los peces y los humanos se comunican. Si hubieran peces que se comunicaran con humanos en el mundo, ¿cuáles serían sus metas? ¿Cuáles serían sus problemas con los seres humanos? ¿Cuáles serían sus ambiciones? Son peces. Y entonces, cuando tú vas respondiendo esa pregunta, poco a poco tu relato va a tomar esa característica. Va a ser verosímil. Porque trataste de entender cómo sería si realmente los peces y los humanos se comunicaran. ¿Cuáles medios utilizarían para comunicarse? Otra cosa es que lo fantástico no sea simplemente un adorno en la historia que tú usas ahí para impresionar, sino que sea necesario. Si tú quitas lo fantástico de tu historia, sigue siendo la misma historia. Si cambia la historia, entonces es porque lo pusiste como un adorno. Ahora, si desde el momento que tú sacas el elemento fantástico de la historia cambió por completo, es otra historia, entonces es porque era necesario realmente ese elemento para que la historia fuera lo que fuera. Recuerda que no es un ensayo. Las verdades espirituales deben fluir de manera natural en la experiencia e interacción de los personajes. Hay que respetar los géneros literarios. Y, por ejemplo, una novela como La puerta al final de la decepción, como dice detrás, es una historia que cuestiona la cosmovisión de la sociedad contemporánea. O sea, es una novela donde se debate. Sin embargo, no es un ensayo. Por ende, la forma en que esos temas surgen en medio de la historia tiene que ser parte natural de lo que sucede. No puede parecer que está allí forzado. Así, los conceptos espirituales no serán puestos de manera forzada en la historia. Primera novela, Otro Mundo, un escritor dominicano conocido, y bueno, falleció hace poco, no cristiano, él la leyó y le pareció muy buena, y él hasta me decía, wow, me llama la atención cómo usas ciertos recursos que parecen de una novela más, o sea, no de la primera novela. Sin embargo, me dijo, la forma en que tú presentas tu fe, que está bien, pero la forma en que tú la entrelazaste en la historia hace que hay algunos momentos, no en todos, yo me detenga y salte ese pedazo para seguir leyendo. Lo que quiso decirme es que no estaba entrelazado de la mejor manera en la historia. Y eso lo reconozco, era mi primera novela. En la segunda, entonces, entendí que debo respetar los géneros literarios. La misma escritura tiene diferentes géneros y las historias y la forma en que presenta la verdad es diferente. Y de esa misma forma lo hago, por ejemplo, trato de hacerlo en La puerta al final de la decepción. Ahora, algo que nos va a ayudar para eso es este consejo, el siguiente consejo.
haz que el conflicto central de la historia esté ligado inseparablemente a la verdad central que quieres resaltar. Siempre en las historias hay un conflicto. Toda historia ficticia gira alrededor de un conflicto. Ahora, si el conflicto central y la verdad central que tú quieres transmitir están aliados, es imposible que la verdad esté de manera forzada en la historia. Por ejemplo, en mi novela La puerta al final de la decepción, el conflicto central gira alrededor de que el protagonista está basado en una isla de un régimen religioso llamado los consagrados, que impiden que la gente conozca, que lea, que se desarrolle, y también enseña un sistema de salvación no por gracia, sino por obras. Y entonces el protagonista quiere conocer la verdad. Fíjate, ahí nace el asunto. Él quiere conocer la verdad. Y esto hace que el conflicto central y la verdad central estén ligadas. Y es imposible que tú sigas la historia sin seguir la verdad central que quiere presentar. Porque hay un matrimonio entre el conflicto central y la verdad central. Y eso hace que sea imposible leerlo de otra forma. También aprovecha la facultad que tiene lo fantástico para materializar metáforas y representar conceptos. Por ejemplo, lo fantástico tiene esa característica. La Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo, por ejemplo. Y lógicamente sabemos que no estamos hablando de que hay personas que andan por ahí que son una luz. Sí, pero en fantasía se puede. Y entonces, esa capacidad que tiene lo fantástico para materializar una metáfora, tú la puedes utilizar. Como sucede en obras alegóricas como El Proceso del Peregrino o las mismas obras de Narnia, aunque son de naturaleza diferente. Con el caso de Aslan representando el sacrificio de Cristo, por ejemplo, o él como el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque lo fantástico permite que metáforas, cosas que suenan fantásticas y que tú sabes que son metáforas, pero en una historia fantástica pueden ser literales. Pero también identifica los puntos de la cosmovisión que están presentes en tu historia. Recuerdan los puntos que hablábamos ahorita de la creación, de la caída, de la providencia, de la ley, de la redención, de la renovación. Identifica si hay uno o más de esos puntos allí. Y cuando tú lo identifiques, pregúntate, ¿conduce al lector al punto de vista bíblico o lo conduce al opuesto? Porque escribiendo tal vez tú te des cuenta y dices, ven acá, pero yo estoy llevando al lector al punto de vista opuesto. Y no estoy diciendo que los personajes todos tienen que pensar como cristianos. En mi novela La puerta al final de la sesión, en la última página, lo último que se presenta son reflexiones de un no creyente que, no voy a, sin spoiler, pero su conclusión no es de tal forma que tú digas al final, hay que convertirse al Señor. Sin embargo, es obvio hasta el final que el punto de vista que se está presentando es el punto de vista bíblico. Quiero decir que el punto es que tú puedes dejar que los personajes presentan su manera de pensar allí. Sin embargo, la historia debe conducirnos a considerar el punto de vista bíblico, no el opuesto. Evita transmitir una idea distorsionada de Dios. Tu relato es fantástico, no lo es. Si tu relato de una forma u otra va a presentar algo sobre la persona de Dios, hazlo de tal manera que sea verdadero, porque es verdad en el país de las maravillas. Un ejemplo que voy a presentar ahora es el ejemplo de Aslan. Mira este fragmento de las Crónicas de Narnia. Sabemos que Aslan es una representación, es un león, es un personaje ficticio. Sin embargo, en la historia él está ahí para hacernos pensar en la naturaleza de Dios o en la interacción del ser humano con Dios. Así como el padre del hijo pródigo está en la historia para hacernos pensar en eso. Dice, oh, exclamó Susana, pensé que era un hombre. Y él, ¿se puede confiar en él? Creo que me sentiría bastante nerviosa al conocer a un león. Así será, queridita, dijo la señora Castora. Eso es lo normal. Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan, si que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente un tonto. Entonces, ¿es peligroso? Dijo Lucía. ¿Peligroso? Dijo el castor. ¿No oyeron lo que dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligro? Por supuesto que es peligroso, pero es bueno. Él es el rey, les aseguro. Mira qué forma tan hermosa de presentar el carácter de este personaje. Y nos hace pensar en la realidad de Dios. Aunque Aslan es un personaje ficticio, Lewis se cuidó de darle un carácter que hiciera honor al carácter divino, ya que
ya que sería una figura de Cristo. Hay en este personaje la armonía propia de los atributos de Dios, un ser cuya presencia produce temblor por su majestad y severidad. Sin embargo, en quien se puede confiar a causa de su bondad. Si una de las características del escritor cristiano de literatura fantástica es que busca la gloria de Dios, entonces él debe anhelar que el lector, cuando suelte su libro, si va a tener una idea de Dios, sea una idea correcta de Dios. No es fantasía, sí es fantasía, pero Dios es real. Si pues comemos o bebemos, escribimos literatura fantástica, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Una lectura recomendada. Hay libros que hablan del carácter de Dios, pero este es bastante sencillo, directo, práctico. Es Nuestro Extraordinario Dios, del pastor John MacArthur. Muy buen libro donde se presentan los atributos de Dios. Es que tú vas a volcar toda esa teología en una historia, no. Es que te da una visión para luego, de manera natural, fluye una historia donde Dios es presentado de la mejor manera posible. No transmitas una idea falsa de la vida. Presenta tanto lo dulce como lo amargo de este mundo caído. Una de las acusaciones que hacen muchas veces a las historias cristianas es que pareciera que las conversiones vuelven el mundo perfecto. Se convirtió el protagonista y todo el mundo alrededor se volvió perfecto. O en este mundo no hay sufrimiento, no sucede nada malo. O todo es alegría, no hay dolor. No, hay que presentar la realidad de este mundo caído en nuestras historias. Tanto lo dulce como lo amargo. Si hay alguien que debe ser honesto en sus historias, es un cristiano, porque la Biblia habla con honestidad de la naturaleza humana, del mundo en que vivimos. Si no, miremos los salmos, la honestidad con que estos hombres hablan de la realidad, de sus debilidades, del mundo en que viven. También ten la limpia conciencia de incluir la violencia propia de este mundo, aunque con una perspectiva, claro, acorde a la fe cristiana. La Biblia lo hace. Una de mis primeras luchas interiores cuando iba a escribir mi primera novela fue decir, pero yo voy a hablar de un sicario y eso es violento. Sí, pero leamos las escrituras y veamos los relatos de las escrituras. Y leamos el principal relato de la Biblia, la muerte de Jesucristo en la cruz. Claro, debo hacerlo de una perspectiva cristiana. Debo hacerlo no como que ese es el ideal de la vida, sino como que esa es la consecuencia precisamente de uno de esos puntos, de la caída. Inmediatamente Adán y Eva pecan, viene la historia de Caín y Abel. Violencia entró al mundo y vida en este mundo. Ahora, esto debe ser regulado, claro, por la edad a la cual va dirigida la historia. O sea, tú vas a escribir a niños de 6 años, tú debes saber cómo vas a contar esas escenas de acción, de aventura, por la clase de niño a lo que tú estás dirigiendo. Por la clase, perdón, de edad. La cosa es que procures escribir tanto con claridad, y ya estamos aterrizando, como con belleza. Hay que ser claros, sí. Y debemos escribir de una forma que la gente comprenda. Muchos de los grandes autores, tú los lees y tú dices, wow, cuánta claridad, y ves otros autores y como que no se le entiende mucho. Sin embargo, hay que luchar con eso y tratar de mostrar claridad. Sin embargo, la claridad no debe sacrificar la belleza. Es arte, la literatura es arte y debemos escribir con belleza. Hay una recomendación que hace mucho tiempo en un taller literario recibí de un escritor, y fue que para escribir con belleza, lea y escriba poesía, aunque sea solo como ejercicio. El escritor que le estoy diciendo no ha publicado, que yo sepa, un libro de poesía. Decía, aunque no lo publico y no es mi pasión escribir poesía, entiendo que cuando voy a escribir una novela, si he escrito poesía en la semana, cuento la historia con más belleza. Solamente puede ser un ejercicio, si no eres un poeta. También hace un resumen de la historia y un bosquejo de los capítulos antes de comenzar a escribir. Es una especie de mapa de hacia dónde va tu historia. No significa con eso de que en un momento tú no te desvíes por otra calle. No. Bueno, yo recuerdo cuando estaba escribiendo La puerta final de la decepción, ya había escrito varios capítulos y hubo algo que se me ocurrió en el momento, pero había que modificar algo que había sucedido antes para que tuviera sentido lo que se me ocurrió. Y bueno, y tuve que devolverme y cambiar algo en la historia para que luego lo otro enlazara. O sea, van a haber cambios, pero por lo menos tengo una idea, un mapa de hacia dónde vas. Escribe, aunque no tengas todo resuelto con relación a la trama.
En la novela que estoy escribiendo ahora, Eterno Amanecer, que es una secuela de La Puerta, y bueno, voy escribiéndola de a poco, con el tiempo y todo lo demás. En esa novela yo tengo un mapa prácticamente completo de lo que quiero que suceda, aunque puede ser que cambie en el camino. Sin embargo, cuando escribí La Puerta o Ciudadanos de Otro Mundo, no me sucedió así. Yo comencé a escribir y en el camino las cosas fueron tomando forma. Y en último lugar, concluyo dándote este consejo. Ora antes, durante y después de terminar tu novela. Porque eso eso te lleva a pensar a ti que tú estás escribiendo realmente para la gloria de Dios. Dios tiene que ver con todo lo que hacemos. Y el hecho de que esto sea un oficio, el escribir, no debemos desvincularlos de nuestro Dios. No debemos hacerlo de tal manera que solo lo veamos desde una perspectiva técnica o profesional o artística, sino que nos veamos como siervos de Dios y entonces dependamos de Él en este proceso, tanto antes de escribirlo, tanto en el transcurso como al final. Ahí dejo mi contacto de redes sociales. Mi nombre es Jensi Severino Roberts y en Facebook, en una página de Facebook, me pueden encontrar como Jensi Severino Libros. Dios le bendiga a cada uno y espero que este resumen haya sido de edificación y de motivación para ustedes. Muchas gracias, Jensi. Interesantísima tu presentación. Me encantó esto de que un autor de fantasía no está en las nubes, al contrario, no conoce su realidad y comprende el entorno, ¿no? Tenemos aquí unos saludos y vamos a usar un poco el tiempo para preguntas también. Nos saluda Cristín Kimber, Perla López de México, Carlos P. Irone desde Córdoba, Argentina, también de Argentina, Adriana Yomar Powell, Amilca Rodríguez desde Panamá, excelente, interesante tema, nos dice para esta tarde. Y bueno, pues muchos saludos, no podemos leerlos todos, pero gracias por estar aquí con nosotros. Y vámonos a las preguntas. Algunas ya fueron contestadas durante tu presentación, algunos de los participantes contestaron, ya aclararon que fueron resueltas. Muchas gracias, Jensi, por eso. Aquí Cintia Peralta nos hace algunas preguntas sobre... bueno, primero te mando un saludo. Dice que tiene conocidos y amigos que no estudian Palabra de Vida en Argentina. Y te pregunta, ¿qué libros recomiendas para niños menores de 5 años y qué libros recomiendas para matrimonios? ¿Es en el sentido de ficción? Así está la pregunta, pero probablemente sea en el sentido de ficción, que es el tema que estamos tocando. Bueno, sobre niños así bastante pequeños, de 5 años, realmente, de manera personal, no sé, tal vez, José Carlos, tú tal vez podría ayudarme si conoces más. Es algo que yo he estado buscando de manera personal, porque mi niña precisamente está en esa edad y hasta es que me he puesto en pensar una historia. Dije, bueno, realmente yo le escribo una historia a ella, porque tú te encuentras, por ejemplo, con las crónicas de Narnia, y es un libro complejo para niños muy pequeños, aunque Lewis lo hizo pensando en niños. Alguien decía que es que los adultos de antes, pero los niños de antes eran más inteligentes que los adultos de ahora. No sé si están así, pero no son unos libros que tú puedas decir, bueno, un niño de 5 años lo va a comprender. No sé si José conoce tal vez algunos libros que ya vayan para esa edad. Ok, muchas gracias. Bueno, contestando un poco a lo que me preguntabas, yo me he encontrado con eso, que hace falta a veces ficción cristiana para niños, pero hay un libro muy bueno que nosotros hemos usado en casa, escrito por Keila Ochoa Harris de México, pero editado en Perú, me parece, que se llama Sorpréndete, que son, digamos, cuentos de animales, incluso aquí lo tenemos, bueno, está al revés, ya saben que el Zoom. Cuento de relatos de animales que además al final hacen preguntas, ¿no?
y se usa la ficción y los animales para dar enseñanzas, incluso con las personalidades de cada uno de los animales, y nos ha servido mucho con los niños, que además les encanta, y los hemos llevado incluso a lecturas de cuentos en escuelas no cristianas. Gracias, Jensi. Y sí, nos aclaran que sí era sobre ficción. Y este tema ha generado mucha discusión, ¿no? Es muy bueno, ¿no? Porque es un tema que genera preguntas, pensamientos al respecto. Aquí tenemos una pregunta de Patricia Cabral. Dice, ¿es la literatura fantástica un recurso para plantear y presentar el mundo espiritual? Entre paréntesis, ¿está patente la oscuridad de Frank Peretti, por ejemplo? Bueno, en ese tema de la literatura fantástica como un recurso de presentar el mundo espiritual, creo que es algo en lo que en cierta medida tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, Luis mismo tiene una novela llamada, o una serie de cartas llamada Cartas del Diablo a su sobrino. Sin embargo, él mismo en la introducción presenta que su propósito no es explicar específicamente cómo es el mundo espiritual, porque podemos caer allí en especulaciones que no son saludables, sino que él utiliza ese recurso porque, bueno, de ahí diríamos, bueno, entonces en el mundo espiritual se envían cartas, ¿me entiendes? Entonces, él utiliza ese recurso más bien para mostrar lo que sí vemos claramente en la Biblia de cómo actúa Satanás para tentar al creyente o para desviar el hombre, ya sea creyente o no, de la verdad. Entonces, creo que si se hace con ese cuidado de no querer especular o de cosas que realmente no conocemos, sino de plantear realidades que sí conocemos, puede ser útil en ese sentido. Perfecto, muchas gracias, Jensi. Y nos mandaron preguntas incluso antes de tener este webinar al registro. El Vega, que ha estado muy participante en chat, muchas gracias, Elliot, hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo tocar la presencia de magia y entidades mitológicas o Lovecraftianas, ¿no? Referente a Lovecraft, en una obra narrada por un cristiano? Ajá. ¿Cómo hacemos con esto? Además, es necesario que la obra sea... Bueno, perdón. Sí. Sí, que sí es necesario que la obra sea considerada un tratado evangelístico. Ok. Es interesante que se hagan ese tipo de preguntas. Como decía José Carlos, es un tema que genera mucha discusión, puntos de vista, y tenemos que saber eso primeramente, que es un tema de ese tipo de temas. Sin embargo, yo creo que sí podemos tener respuestas con relación a esto. Y es bueno que el cristiano, y es importante este punto, porque a veces los cristianos que nos desarrollamos en el mundo del arte, la literatura, podemos llegar a un punto de decir, no, pero es arte, sí, pero el creyente tiene que preguntarse, en todo debe detenerse y preguntarse, ¿es lo correcto? ¿Es de acuerdo? Si tiene a la Biblia como la autoridad, que es lo que identifica a un cristiano, tiene que hacerse preguntas. Si no se las hace, está actuando de manera simple y es bueno, son buenas esas preguntas. Y yo me hice preguntas, muchas de esas preguntas cuando iba a comenzar a escribir La Puerta al final de la decepción y otras ideas que me han llegado. Y algo que he tomado es principios de la Biblia para preguntarme y tenerlo como una especie de filtro colador a la hora de yo incluir algo en mis historias. El primero es, uno de los primeros que siempre tomo en cuenta es saber que el hecho de que yo pueda tomar como referencia a ciertos autores de manera legítima y aún disfrutar sus libros, no significa que yo tengo que imitar todo lo que ellos han hecho. O sea, yo puedo tener esa libertad de aún verlo como un gran autor de literatura fantástica. ¿Por qué? Porque es que toda buena dádiva desciende de lo alto. O sea, Dios le ha dado esa imaginación, fue Dios que se la dio, esa capacidad de crear mundos imaginarios, son un regalo de Dios. Entonces yo puedo leer esos libros y aún disfrutarlos y aún tomarlos como referencia, aún como ejemplo de literatura fantástica, pero también teniendo la limpia conciencia de que no necesariamente todo tengo que imitar todo lo de él y aún tengo que estar de acuerdo cómo él usa todos sus elementos. Ese es el primero. El segundo es cuidarme de promover el ocultismo. Eso es lo primero. Debo cuidarme de promover el ocultismo en mis libros,
porque la pregunta de la magia generalmente viene por ahí. Y la Biblia condena el occultismo. Eso no es un asunto como, ¿lo condenará la Biblia el ocultismo? No, o sea, la Biblia lo condena. Sin embargo, la realidad es que en este mundo hay personajes que son contrarios a la voluntad de Dios. Eso es así. Por ejemplo, ¿quién es el protagonista de mi novela Ciudadano de Otro Mundo? Que es una novela de corte realista. Es un sicario. O sea, la Biblia no aprueba el sicariato, pero él es el protagonista de la obra. ¿Por qué? Porque es una realidad de este mundo. En la Biblia hay hechiceros, en la Biblia hay todo tipo de personajes. Entonces, lo primero que tengo que saber también es, yo debo cuidarme de promoverlo, no significa que deba cuidarme de incluirlo, que haya un personaje que sea así. Lo que debo saber es con qué perspectiva yo lo estoy presentando. Lo tercero, el tercer punto que tomo en cuenta es cuidarme de causar confusión. En ese sentido, conozco muy buenos autores y son sanos que utilizan el término magia de otra forma. O sea, ellos dicen algo mágico y ellos se refieren sencillamente a algo inexplicable. Y no necesariamente a que están invocando a las fuerzas oscuras, fuerzas del mal, a Satanás y nada por el estilo, sino simplemente esas cosas inexplicables que suceden en los mundos fantásticos. Bueno, yo puedo tener elementos como ese sin necesidad de llamarle así. ¿Me entienden? Entonces, eso es algo que yo he tomado porque quiero que mi literatura no confunda al público. Puede entretenerlo, puede llevarlo a reflexionar, puede maravillarse con la historia. Sin embargo, eso puede causar confusión. Hay otras palabras por ejemplo, la Biblia habla de maravillas. Puedes decir que hay maravillas en ese mundo. O sea, ese es el punto. O sea, yo he tomado estos principios para tener un colador de lo que incluyo en mis historias. Y yo creo que puede ser una buena forma de tú encarar ese tipo de cosas. Criaturas espeluznantes, la Biblia lo presenta como ejemplo. O sea, hay monstruos de 7 cabezas. O sea, a mí me parece un monstruo de 7 cabezas y yo creo que no estaría por aquí ahora mismo. Sin embargo, ¿qué representa la criatura espeluznante? ¿Por qué está ahí? Y Apolión, por ejemplo, enfrentándose a Cristiano en el proceso del peregrino, la descripción que hace no es muy agradable. Sin embargo, él está allí cumpliendo un objetivo de representar el reino de la oscuridad. O sea, el punto es, ¿cuál es la función de esos elementos en la historia y cuál es la visión del mundo que yo estoy transmitiendo a través de ellos, aunque ellos estén allí presentes? Y le digo algo, aun si en la historia al final ellos aparentemente ganan. ¿Me entienden? Aún así yo puedo contar una historia que refleje la cosmovisión cristiana, aún ganando y si ganando, sí, porque en este mundo duro hay situaciones que parece que el mal gana, pero los personajes pueden quedar con esperanza, aunque al final gane el mal. O sea, como es la realidad nuestra en este mundo. El punto es el enfoque que tú le des a la historia. Muchas gracias, Jensi, y coincido en esto de no se trata de promover el ocultismo, ¿no? Y tener mucho cuidado con esto, ¿no? Muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta de Laura Lavariega de México. Nos pregunta, ¿cuál es la extensión que recomiendas tener al escribir un cuento para niños? Ok. Bueno, eso ya depende de la edad. Por ejemplo, los cuentos que son para niños, de esos que están comenzando la lectura, generalmente esos cuentos lo escriben junto con ilustradores, en este caso José Carlos, ¿verdad? Porque gran parte del cuento es que los niños sigan la historia a través de imágenes, porque ellos no leen en sí. Realmente son hasta historias cortas que tal vez quieran leer en una página, porque en el libro está contenido junto con grandes ilustraciones que acompañan la historia para que mientras el niño va avanzando, tú le vas contando la historia, él vea esas ilustraciones que representan la historia que va a leer. Sin embargo, mientras los niños ya van creciendo, van adquiriendo ya la capacidad de leer, pueden leer obras más largas de 20 páginas, tal vez con menos ilustraciones, y así ir agregando. Todo depende de la edad. O sea, hablar de los niños como de una generalidad no es lo mejor, sino verlo de acuerdo a la edad y de acuerdo a la necesidad que tiene cada edad. Muchas gracias.
Jensi, aquí tenemos otra pregunta. Dice Iván Werth, Bradbury crea mundos distópicos como en Fahrenheit 451 o lo que sucede en las crónicas marcianas. En principio se considera como ciencia ficción, luego podría ser considerado literatura fantástica y hoy por hoy casi como una literatura naturalista o que habla de una realidad que existe o que va camino de existir. Entonces la pregunta es, ¿la literatura fantástica podría tener un carácter profético? ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, sucede que muchas veces los escritores de literatura, precisamente por el ejemplo que ponía hace un tiempo, de que no es que están en el aire, sino que están viendo la realidad. En muchas ocasiones los escritores van viendo cómo va la sociedad o las cosas que van sucediendo y en muchas ocasiones hacen, vamos a decir, un análisis. ¿Qué pasaría si esto que está aquí en semillas, se puede decir así, sigue creciendo? Y entonces cuentan una historia, como por ejemplo el mismo John Orwell, de la rebelión en la granja. Él escribe en 1984 y habla del gran hermano y todo eso, que tiene que ver con muchas de las cosas que hoy día vemos del uso del Internet y todo lo demás. O sea, no en sí mismo, pero se puede ver como muy parecido. Y entonces ellos viendo cómo va la sociedad, en lo que ellos ven, vamos a decir, en semilla, ellos dicen, bueno, si sucede esto, se da tal condición, ¿cómo podría ser el mundo? Y entonces el mundo que ellos crean es un mundo posible en un sentido. Y entonces, mientras va pasando el tiempo, llega un momento cuando tú dices, oye, pero realmente a esto llegó el mundo. Pero eso no lo hacen solamente los escritores de literatura creativa. Muchas personas en el campo de los ensayos, por ejemplo, hacen análisis de la sociedad y escriben libros así solamente que no en ficción. Pero como si tu recurso es la ficción, o sea, si tú lo que eres un escritor de ficción, tú lo vas a hacer tú vas a transmitir tus ideas en ficción, como me sucedió, por ejemplo, con La puerta al final de la decepción. Yo estaba leyendo un libro de Francis Schaeffer que habla de cómo ha sido el declive de la sociedad en Occidente, desde el Imperio Romano hasta el, mundo, hasta el día de hoy, el tiempo de la posverdad. Y me pareció interesante esa descripción que hace. Y de ahí me surgió la idea de La puerta al final de la decepción, que nada tiene que ver con ese libro, porque es una historia en un mundo fantástico. Sin embargo, aparentemente nada tiene que ver. Todo tiene que ver, ¿me entiendes? Entonces, un ejemplo así, solo que yo lo hice de algo que ya sucedió y otros lo han hecho pensando a futuro lo que podría suceder. Muy bien, muchas gracias, Jensi. Pues tenemos algunas preguntas más que no podemos contestar todas, ya nos pasamos un poco del tiempo de presentación, pero los invitamos a ponerlas en nuestro grupo privado, MAI-América Latina, en donde justamente fue creado para poder contestar respuestas, tener comunidad, ¿no? Entonces, incluso los viernes tenemos el tema de preguntas y respuestas, en donde estoy seguro que muchas personas tenemos las mismas preguntas, ¿no? Como Joel Peñuela, que pregunta sobre concursos editoriales, sobre este género, entonces, y muchas más, ¿no? Entonces, los invitamos a que se unan si es que no están todavía, y si ya están ahí, que comenten, incluso se pone nuevamente la grabación el día de mañana y la presentación, y sobre esa misma publicación podemos comentar. Entonces, muchísimas gracias. Hay muchos comentarios de agradecimiento, Jensi, de los panelistas, incluso se han respondido algunas de las recomendaciones sobre libros. Y bueno, pues ha sido un gusto tremendo estar aquí contigo. Muchas gracias por tu tiempo, por la excelente presentación en diseño y en contenido. Y bueno, pues nos despedimos con esto. Muchos saludos a todos los países que nos están viendo. Y pues nos vemos, primero Dios, para el próximo mes. Tenemos otro webinar, otro seminario web sobre edición y estén pendientes para tener la información de la fecha, hora y los ponentes. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y nos despedimos. ¿Alguna palabra de cierre, Jensi? Muchas gracias. Okay. Sí, primero responder algo que vi de repente, que alguien preguntaba que si ya está en físico. Sí, La puerta al final de decepción está en físico. Puede pedirlo en Amazon.
Bueno, José Carlos tiene su ejemplar ahí también. Creo que fue una semana que te llegó, ¿verdad? Más o menos. Y ese, sí, está en físico, gracias a Dios. Y bueno, y lo que estoy escribiendo ahora es una continuación precisamente de La Puerta al final de la decepción. Muchas gracias a cada uno por conectarse y por estar este tiempo con nosotros. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, gracias por las preguntas. Y ha sido un buen tiempo compartir con cada uno de ustedes. Dios le bendiga mucho a cada uno. Gracias, Chenchi. Dios los bendiga a todos. Hasta luego.